¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una mañana tranquila, una tarde relajante o una noche acogedora. En esta ocasión quisiera hablar acerca de Evangelion, que es un anime bastante conocido en general, sobre todo en su momento, cuando empezaron a salir como que muchos análisis acerca de las diferentes interpretaciones que se le pueden hacer al anime, ya que por distintas razones pues es un anime que pues deja muchas cosas ambiguas y que se prestan bastante a la interpretación. Si de por sí ya el hecho de lo que trata el anime y de los secretos o de intrigas que se van desvelando a lo largo de la historia se pueden prestar para hacerse muchas interpretaciones, creo que particularmente el anime que salió a finales de la década de los 90 se presta todavía más a interpretaciones debido a que muchísimas cosas o no se dijeron de una forma tan explícita. Si se llegan a mencionar ciertos conceptos, realmente la mayoría de ellos como que se dejan muy ambiguos y no se llegan a explicar a profundidad como pudo haberse hecho, y hay otras cosas que en definitiva se mencionan durante breves instantes y que jamás se vuelven a mencionar y nunca se explican definitivamente. Esto puede suceder por varias razones, pero antes que nada quiero especificar bastante cómo fue mi experiencia viendo Evangelion, ya que para las personas que lo hayan intentado ver en su momento sabrán que es algo que podría llegar a sentirse que es algo confuso y que tal vez pueda llegar a percibirse como que es más complicado de lo que realmente es. El anime original, que salió a finales de los 90, cuenta con un total de 26 capítulos, pero los últimos dos capítulos, es decir, el capítulo 25 y el capítulo 26, sufrieron una reestructuración bastante importante en cuanto a la historia, debido a que para ese momento el estudio de animación que se encargaba de hacer la adaptación pues se quedó sin dinero, ¿verdad? Ya no había dinero, ya no había efectivo para poder seguir realizando la serie, entonces tuvieron que hacer recortes de muchísimas cosas, y es por eso que esos dos últimos capítulos del anime original se sienten tan desfasados y tan extraños a lo que había estado siendo el anime hasta ese momento. Obviamente esto es algo que el propio director sabía, la propia casa productora sabía que estos dos capítulos realmente no los habían hecho con la intención de que ese fuera el final real, por decirlo así, de la historia, sino que simplemente fue lo que pudieron entregar con el poco dinero y los pocos recursos que contaban en ese momento. Es por eso que algunos años después de que se terminó la emisión del anime original, sacaron dos películas que pues prácticamente se encargaron de hacer una recapitulación de todo lo que había sucedido en el anime, con un poco más de presupuesto y, a lo que me han contado, un poco más de contexto o algunas escenas extra que no llegaron a aparecer en el anime en su momento, para posteriormente ahora sí lanzar una película animada que se titula nada más y nada menos The End of Evangelion, que como su nombre lo dice perfectamente, pues es como que el final verdadero, entre comillas, o el final que habían planeado realizar en un primer momento, pero que por problemas del presupuesto pues no pudieron realizar. Y se nota que realmente este era el final que ellos querían hacer en su momento, ya que la película se siente como que son dos capítulos bastante extensos que pues son los únicos que faltaban para poder completar la historia. Creo que la película, por decirlo entre comillas, porque no se siente como una película, en cada uno de los segmentos pues se separa con los números correspondientes a los capítulos que faltaron por realizar en su momento. Muchos años después volvieron a sacar unas películas que de igual forma volvían a contar la historia que ya se había visto en el anime y que se concluía con esta película de The End of Evangelion, que de igual forma recapitulaba todo lo que había sucedido hasta la salida de su película y el final de la película, si bien cierto con algunas variaciones o escenas extra que no habían estado en su momento, para posteriormente sacar otra película que contenía un final totalmente distinto al que se había presentado en la película de The End of Evangelion. Y se supone que pues esa era como que una línea alternativa, o como que era otra cosa extraña que, si bien sí tenía muchos elementos similares, por no decir exactamente iguales a los que habían sucedido en el anime original y la película The End of Evangelion, se encargaron de agregar muchísimas más cosas con la tercera película para crear un final totalmente alternativo al original, si se puede llamar que ese era el final original. Posteriormente y más recientemente se ha confirmado que se va a hacer otra adaptación de Evangelion, aunque esta vez iba a tener muchos más cambios, o eso es lo que
apunta para que suceda, ya que no solamente es el hecho de que el escritor de esta nueva historia va a ser alguien totalmente diferente. Si bien el director es el mismo, la historia y los conceptos van a ser pensados por el creador de videojuegos, que ya se me olvidó cómo se llamaba, pero es este sujeto que en todas las entrevistas o en todos los lugares donde aparece públicamente tiene esta cabeza extraña, este disfraz raro, y que ha creado juegos tan famosos como pueden ser Nier Automata, que a lo que me han contado en sus historias también son bastante existencialistas y psicológicas, así que no me extraña que esta persona haya sido la indicada para hacer una nueva adaptación. Y siento que esto sí se siente más como un reboot, ya que se han mostrado imágenes iniciales de cómo se verá el EVA 01 o el EVA de Shinji, y definitivamente, si bien es cierto que podemos identificar que es el EVA 01 por los colores, el diseño pues sí es bastante distinto a lo que se nos haya presentado en las diferentes versiones animadas o adaptaciones audiovisuales que se nos han entregado acerca de Evangelion. Pero volviendo a como que el tronco o la historia en la que yo me voy a basar para hablar acerca de esta gran historia, me basaré en el anime original de los capítulos 1 al 24 y después en la película The End of Evangelion, que pues son los capítulos 25 y 26 como realmente debieron de haber sucedido, y yo personalmente anulo los capítulos 24 y 26 del anime. Sin embargo, hay personas que con sus teorías todas locas, con sus hipótesis que tal vez podrían ser más o menos sostenibles, dicen que los capítulos 24 y 25 del anime pues se podrían considerar como que sí son canon, ya que por cosas que suceden hacia el final de la historia se podría pensar que esto sucede en las mentes de algunos personajes, ¿no? Que eso ya se me hace algo muy ilógico, se me hace algo muy sin sentido, porque no por nada sacaron la película de The End of Evangelion, porque pues esos eran los capítulos 25 y 26 como realmente los quisieron haber hecho, y lo que hicieron en el anime en su momento lo hicieron para darle un cierre de algún modo a la historia con el poco dinero que tenían, y me imagino también el poco tiempo que les dieron para poder concluir la historia, ¿no? Y hay otra cosa que también siento que es importante mencionar, y es el hecho de que a pesar de que en Evangelion no solamente se basan en las ideas que tuvo el director en su momento para la realización, también se estaba haciendo un manga al mismo tiempo que salía el anime en su momento. Lo que sucedió fue que en algún momento de la historia el manga alcanzó al anime, por lo que ya no pudieron hacerlo a la par las historias como se estaban contando hasta ese momento, por lo que como el anime tenía que seguir en emisión, decidieron tomar una vertiente totalmente diferente y el manga siguió otra vertiente totalmente diferente. Que si bien es cierto que hay conceptos o hay personajes que llegan a aparecer en ambas adaptaciones, es decir, en el manga y en el anime, como ya no tenían el mismo concepto de la historia que se estaba realizando, pues realmente hay como que menos tiempo para poder desarrollar ciertos personajes. Hay conceptos que simplemente se quedan en algunas menciones y cosas por el estilo. Hay gente que cree que Evangelion es un anime difícil de entender o difícil de comprender por todos los conceptos que se llegan a plantear a lo largo de la historia, hablando de la versión en anime en particular, y siento que realmente no es así. Es difícil de entender porque no te explican muchas cosas de las que suceden ahí. Hay conceptos, hay personajes que inclusive salen solo un capítulo y de repente tienen un impacto bastante fuerte en algunos personajes, y pues no tiene sentido porque son personajes que dentro de la historia llegan a conocer tal vez un día y medio y de repente ya es como un personaje que fue muy significativo para alguien, entonces es como algo muy sin sentido. Hay conceptos que son muy importantes que se debieron de haber explorado de una muchísimo mejor forma, o que debieron de explicarse cosas para que quedaran mucho mejor entendidas, muchísimo mejor explicadas, no sé. Creo que sí, el director de Evangelion en la versión animada dijo: hermano, estamos viendo el anime, está saliendo el manga al mismo tiempo, así que si quieres saber más cosas específicamente, pues tienes que irte a leer el manga, ¿no? Porque en el manga mucha de esa información que se queda como que a la deriva o que se queda muy a interpretación de las personas en el anime, en el manga definitivamente son cosas que sí se explican muchísimo más detalladamente y logras comprender de una maldita vez qué son los EVAs, ¿no? Que en la versión animada, en el anime,
De todos modos, si pones mucha atención, claramente sí te puedes dar una muy buena idea de qué se supone que son los Eva, porque para quien no haya visto Evangelion, los Eva definitivamente no son robots. Ojalá y fueran robots, creo que sería una historia muchísimo menos perturbadora si fueran robots solamente, pero hay indicios, hay cosas que ya te indican en el anime que claramente no son robots los Eva. Sin embargo, no te lo explican como de una forma muy certera, no te lo explican de una forma tan detallada, y por eso es que quedan muchas cosas a la interpretación o que simplemente no entiendes porque nunca las explicaron. Y en el manga son cosas que pues sí quedan muchísimo más entendidas, no porque sean conceptos muchísimo menos complejos, sino porque pues sí se toman su tiempo, ¿verdad? De explicarte realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que estás viendo. A lo largo de todos los análisis que se han hecho a lo largo de la historia de YouTube y de la popularidad que ha amasado Evangelion a lo largo del tiempo, mucha gente yo he visto que se enfoca en la depresión de Shinji, que si bien es cierto que como es uno de los personajes principales dentro de la historia, mucha de su historia en particular pues sí como que está muy alrededor de la depresión. Y esta depresión pues no solamente viene porque sí, no simplemente es porque pues yo estoy triste y odio el mundo, entonces pues me vale el mundo en general, sino que pues realmente cada uno de los personajes, hablando de los protagonistas, que pues en este caso serían los pilotos de los Eva, sí tienen un trasfondo bastante interesante, que no me cabe la menor duda de que está muchísimo mejor desarrollado en el manga. Sin embargo, creo que el anime hace un muy buen trabajo en su desarrollo la mayor parte del tiempo. En el caso específicamente de Shinji no me detendré tanto, ya que hay muchos análisis a lo largo de YouTube que se especializan justamente en desarrollar toda la psique detrás de este personaje en particular. Algunos puntos que podríamos a lo mejor llamar como nucleares o que son como los más importantes dentro de su psique depresiva, pues es que es un personaje, es un niño que ha sido abandonado no solamente por su padre, sino que pues aparentemente por cualquier familiar que pudiera existir en su vida, ¿no? Si bien es cierto que en algún momento él vivió una vida relativamente feliz, ya que contaba con ambos padres se querían, se preocupaban por él, ocurrió un evento en su vida en donde definitivamente todo cambió drásticamente. Y es el hecho de que su mamá muere en algún punto. Al momento de que su mamá muere en circunstancias extrañas, raras y que definitivamente no se nos van a explicar en el anime, el papá de Shinji toma bastante distancia con él, a tal grado de que lo abandona y lo manda a vivir completamente solo. Al inicio del anime sabemos que el papá de Shinji lo busca de nuevo, no solamente porque quiera reconciliarse, ya que eso claramente no va a pasar, no porque le interese cómo es que está su hijo, ni siquiera es porque a lo mejor quiera saber qué piensa hacer de su vida o quiera saber un poco acerca de él, sino porque simple y sencillamente lo necesita para poder pilotar uno de los robots que no son robots, uno de los Eva, ya que al parecer la piloto que tenía hasta ese momento pues ha sufrido un accidente y está muy herida, por lo que no podrá pilotar el Eva durante algún tiempo, y él es un candidato perfecto para poder hacerlo. Shinji, la única razón por la que va pues simplemente es porque quiere ver a su papá, quiere saber de él, saber qué está haciendo, saber si está bien. Él genuinamente sí siente un poco de interés por su papá, y el hecho de que le haya hablado pues se le hace bastante extraño, ¿no? Cuando conoce la razón del por qué es que le mandó a hablar, y sentir y saber que realmente no es como que le importe cómo es que está, sino que simple y sencillamente lo necesita como un instrumento para poder manejar un Eva, pues es algo que decepciona bastante a Shinji definitivamente, y de hecho ni siquiera está dispuesto a manejar el Eva. Sin embargo, de repente ocurre el ataque de un ángel, que pues es una criatura extraterrestre, tal vez, no sé, no lo sabemos, ¿verdad? Ya que en el anime piensan que tú ya te leíste el manga 62 veces y que no necesitas explicaciones. Entonces, la Tierra es atacada por unos ángeles que se podría decir que son unos extraterrestres bastante grotescos o bastante raros. Y entonces, en ese momento están atacando la ciudad en donde se está como que desarrollando todo lo de la tecnología de los Evas y así, y el papá de Shinji le dice que pues se suba al Eva, ¿no? Para poder proteger a la ciudad. Shinji pues está bastante renuente a hacer esto, no quiere hacerlo, tiene miedo, bastante entendible. Sin embargo, le dice a su papá que si él no piensa subirse al Eva pues tendrá que hacerlo Rei, que es la piloto que está lastimada. En ese momento Shinji ve que pues sí está bastante lastimada y que ni siquiera se puede poner en pie, por lo que siente un poco de culpa de que ella vaya a hacerlo en lugar de él.
Al final Shinji decide subirse al EVA y como claramente no está capacitado para subirse a ese robot gigante a combatir extraterrestres perturbadores, pues termina medio ganando, medio perdiendo esa primera pelea con Los Ángeles. Pero al final de cuentas Shinji pues decide quedarse, ¿no? Porque lo que quiere pues es la aprobación de su papá. Él está dispuesto a hacer todo por sentir esa aprobación, por sentir esa aceptación de esa figura paterna que pues desde que es un niño lo ha dejado bastante abandonado y bastante relegado de su vida. Y la única razón por la que le vuelvo a hablar es porque lo necesita como una herramienta para poder proteger a la humanidad, ¿no? O sea, ni siquiera es capaz de decirle un chido Shinji, te la rifaste, ánimo, vamos por más. No, o sea, como que su papá simplemente lo ve como que es alguien que pues necesita estar ahí y que tiene que estar ahí, no porque él quisiera que esté ahí, no porque lo aprecie de algún modo o porque confíe en él, sino porque pues es simplemente compatible con los Evas, ¿no? Que de esto ya hablaré un poco más adelante, pero simplemente lo necesita pues para poder como que hacer que su trabajo funcione, ¿no? Que sea funcional su trabajo o que desempeñe su trabajo de una forma eficiente, lo cual pues deprime bastante a Shinji. Al momento de que pues Shinji ya como que decide que sí va a estar ahí, él piensa de inclusive vivir solo en algún departamento, pero hay una persona que pues decide aceptarlo, decide que pues ella va a ser su cuidadora personal, que es no sé por qué me trabo, que es la capitana. Realmente no recuerdo cómo se llama, pero pues es esta chica que va a estar apareciendo en estos momentos, increíble. Entonces ella decide ser su tutora y decide que vaya a vivirse con él. El personaje de Shinji es un poco triste en el sentido de que a pesar de que él está rodeado de gente, pues se siente realmente aislado, ¿no? Se siente realmente solo, se siente que no tiene como que alguien con quien confiar, alguien con quien hablar sus problemas o de cómo se siente respecto a la situación que está viviendo. Y creo que conforme van pasando la historia se va poniendo un poco cada vez peor su situación de vida, aunque sí hay momentos en donde él se siente un poco cómodo manejando los EVA y se siente que pues ya es como su responsabilidad y siente que lo está haciendo ya no tanto por su papá sino por proteger a las personas de la ciudad que está siendo atacada, y ya siente como que tiene como motivación propia, es decir, ya no lo está haciendo por complacer a alguien, sino por proteger a alguien, porque él quiere proteger a las personas. Siento que es una evolución bastante interesante, bastante bonita, bastante buena, que pues al parecer el director y los escritores deciden derrumbarlo todo en el penúltimo capítulo, y es como de que, hermano, esto que me estás planteando no tiene absoluto sentido, esto que me estás contando no tiene nada de sentido. Todo el poco desarrollo que a lo mejor se vio en Shinji a lo largo de toda la historia, de repente en un capítulo se va a la borda y es como si Shinji se habría olvidado de ese sentimiento de querer proteger a la gente, ¿no? O sea, bastante sin sentido, la verdad. Creo que es una de las cosas más negativas, o la única cosa negativa realmente que le encuentro al anime. Y es que justamente todo ese pequeño desarrollo que se había visto a lo largo de Shinji, que si bien es cierto que nunca se sintió totalmente como integrado a sus amigos de la escuela, a sus compañeros como de Nerf o de lo que estaba relacionado con los EVA, y que claramente su relación con su papá jamás mejoró, creo que ese sentimiento de protección de los demás era algo que sí lo hacía seguir un poco adelante. O sea, llegaron a tal punto en el que en alguno de los capítulos ese sentimiento de protección casi hace que Shinji se rebele contra su propio padre y contra la propia organización, por lo que lo habían obligado de cierta forma a hacer, ¿no? O sea, siento que su sentimiento de protección sí estaba haciendo una evolución del personaje, de que seguía siendo un personaje deprimido, seguía siendo un personaje que no se sentía parte de ningún lado. Era un personaje que, a pesar de estar rodeado de mucha gente, seguía sintiéndose en soledad, seguía sintiéndose vacío y se refugiaba bastante en la música. En esos momentos de oscuridad durante la noche antes de dormir, o cuando se sentía muy muy solo o estaba pasando por un muy mal momento, como no existía esta red de personas con las que se pudiera realmente como que abrir y contar cómo se estaba sintiendo al respecto, algo que lo ayudaba mucho al parecer era el hecho de escuchar música, ¿no? Como que eso lo hace sentirse un poco más acompañado dentro de su soledad. Entonces ese sentimiento de protección iba muy bien el camino ahí en ese momento, pero en un capítulo todo decidieron tirarlo a la basura, y es por eso que Shinji tal vez resulta ser un personaje tan frustrante, no porque
sea un personaje que tenga miedo. Que sí, es obvio que siente miedo Shinji sobre la situación que está viviendo en ese momento. Tampoco es porque es un personaje que se sienta deprimido, o que se sienta incapaz, o que se sienta no suficientemente bueno para realizar la tarea que le están pidiendo, lo cual es algo bastante lógico. Ya no solamente porque pues es un niño, es un adolescente, sino de inclusive porque pues estamos hablando de una persona que pues no tuvo el entrenamiento y que no tuvo definitivamente ningún tipo de orientación de cómo se supone es que debería de enfrentarse a los ángeles, o de cómo es que se supone debería de controlar los Evas. A diferencia de las otras dos pilotos que pues sí, ellas dos tuvieron muchísimo más que ver con los Evas en cuanto a su estructuración, en cuanto también a la forma en la que pues se les enseñó a manejar y de inclusive de qué es lo que se esperaba de ellas como pilotos de alguno de los Evas. Entonces Shinji no es como que sea un personaje insoportable por eso, sino porque toda la construcción que ya se había visto a lo largo de todo el anime hasta ese momento, pues de repente de un capítulo para otro pues fue bastante en declive y se siente que hubo un retroceso bastante importante en cuanto a sus aptitudes y a su comportamiento para un capítulo de distancia, ¿no? O sea, estamos hablando de que un capítulo a otro, pues Shinji todo el desarrollo que pudo haber llegado a tener y de inclusive también toda esa pequeña evolución y más confianza en sí mismo, pues de repente se esfumó, que no me cabe la menor duda de que todo eso le sucede de una forma muchísimo más desarrollada y de una forma muchísimo más entendible en el manga, ya que este personaje pues también aparece en el manga, pero definitivamente tiene muchísima más exposición y se explora muchísimo más la relación con este personaje, haciendo que se sienta muchísimo más creíble después el por qué Shinji de repente tiene un retroceso tan fuerte en cuanto a su desarrollo emocional. Hablando de los otros dos pilotos de EVA, tenemos a Rei, un personaje que conocemos también desde el primer capítulo, que no sabemos mucho al respecto de ella, pero que pues encarna completamente la soledad. Al igual que Shinji, son personajes que son totalmente aislados de la sociedad en general, que si bien es cierto que Shinji pues interactúa con muchísimas más personas, eso no lo hace sentir más cercano a ellas, y en el caso de Rei pues ni siquiera como que se molesta mucho por entablar conversaciones ya no solamente con sus compañeros de escuela, sino de inclusive con cualquier tipo de persona. Es que no se relaciona mucho en general, pero al parecer no es como que le afecte mucho y no es como que le importe tampoco el hecho de estar completamente sola. La única persona por la que sí siente un poco de empatía o con la que se siente un poco más abierta al momento de conversar y de inclusive hasta de sentir como aprecio tal vez, es por el papá de Shinji, el comandante Ikari, lo cual es algo extraño, es algo curioso. Nosotros al principio del anime no sabemos cuál es la razón por la que Rei se sienta particularmente como que interesada en hablar con él, pero a lo largo del anime pues nos vamos enterando de cosas bastante perturbadoras que no develaré por spoilers definitivamente, pero nos damos cuenta de que pues está como con una sintonía muchísimo más cercana al papá de Shinji que el propio Shinji, ¿no? Y eso pues lo descubrirán si es que deciden ver el anime, y la verdad es que es una razón bastante perturbadora. En el caso de la otra piloto del EVA 02 tenemos a Asuka, una niña que es de Alemania y que pues definitivamente también tiene bastantes problemas de abandono, aunque los relacionó o como que sus mecanismos de defensa fueron como que muchísimo más fuertes, en el sentido de que logró redirigir toda esa sensación no tanto a una apatía social como le sucede a Shinji, sino definitivamente a todo lo contrario, y es que ella quiere demostrar que es lo suficientemente independiente y lo suficientemente buena haciendo lo que está haciendo para así poder recibir admiración y atención de las personas a su alrededor. Ella también sufrió una infancia bastante triste y de inclusive en algunos casos bastante aterradora, ya que su mamá tenía un trastorno psicológico llamado TID o trastorno de identidad disociativo. Esto quiere decir que en algunos momentos del día a día que vivía Asuka con su mamá, ella de repente cambiaba de personalidad por una personalidad bastante diferente y bastante pues contradictoria, o de inclusive podríamos llamar bastante perturbadora para la pequeña Asuka. Esto es porque al momento de que cambiaba de personalidad, su mamá no reconocía a Asuka como su hija, sino a un peluche que pues llevaba con ella todo el tiempo. Entonces renegaba bastante de Asuka, no porque quisiera hacerlo, sino porque esa era su personalidad en ese momento. Y a pesar de que estuvo hospitalizada durante un tiempo,
jamás pudo encontrarse como que una forma en la que pudiera sobrellevar este trastorno. Esto era algo que le consternaba mucho a Asuka, y en el momento en el que su mamá muere, pues su papá también empieza a tener un poco menos de interés en ella. Sin embargo, Asuka, lejos de lo que hizo Shinji, que fue como que aislarse en sí mismo, empezó a decir que eso a ella no le importaba, que era lo suficientemente fuerte, madura y adulta como para saber que ella no necesitaba del cuidado de ninguna persona y que era capaz de hacer todo por sí sola. Eso obviamente era para que pues su papá probablemente no sintiera como que una carga después de la pérdida de su esposa, de criar a una hija él solo. Entonces Asuka tomó como que este mecanismo de defensa de decirse a sí misma que era lo suficientemente independiente y fuerte para poder hacer cualquier cosa y que no necesitaba de la ayuda de nadie, y eso hacía que al momento de que los demás como que ella sintiera que la veían con aprobación por ser tan independiente, se esforzara al máximo todo el tiempo para demostrar que era la mejor y así recibir la admiración de los demás. Esto se relaciona directamente con su mamá, que no la reconocía como su hija. Entonces, de adulta, o bueno, no de adulta, pero ya después, cuando creció, buscaba el reconocimiento de las personas a través de las cosas que ella era capaz de hacer. Obviamente esto con el tiempo suele ser contraproducente, y aquí también se representa de una forma bastante triste, ya que mientras ella ve que Shinji empieza a hacer como cosas que ella no puede hacer por alguna u otra razón, a pesar de que nadie le está relegando nada o que la está atacando porque llegó a fallar en X o Y cosa que se supone debió de hacer, ella empieza a reprochárselo bastante y empieza a compararse mucho con Shinji cuando realmente nadie es que lo está haciendo. Sin embargo, al Shinji poder hacer cosas que ella no puede, siente que tal vez se puede robar la atención de las demás personas, y pues para ella la atención es igual a amor, ¿no? El reconocimiento para ella es un sinónimo de amor, de preocupación o de que le importas a alguien, y si ella no tiene el reconocimiento y lo tiene alguien más, pues empieza a sentir que está siendo bastante relegada. Claramente cada uno de los protagonistas o de los conductores pilotos del EVA o de cada uno de los EVAs pues tiene problemas bastante serios, definitivamente. Sin embargo, a lo largo de la serie pues vemos que los sortean de alguna u otra forma y llegan a ser funcionales la mayor parte de la historia, pero llega un momento en donde estas flaquezas psicológicas pues los empiezan a afectar más. Hay casos como el de Shinji, donde en el anime pues no se desarrollan en lo absoluto y queda bastante mal, queda bastante sin sentido lo que ocurre, pero si le hubieran dado un mejor desarrollo habría tenido muchísimo más impacto y muchísimo más sentido, y habrías dicho, esto tiene todo el sentido del mundo, es increíble, dame más, ¿no? En el caso de Asuka sí se desarrolla muchísimo más, ya que desde que se presenta su personaje vemos estas actitudes, y ya después con el paso del tiempo hay algunos capítulos donde nos presentan flashbacks bastante puntuales, donde nos dan todo este contexto de su infancia y acaba por tener sentido. En el caso también de la piloto del EVA 00, pues sabemos que es una persona bastante aislada, que no le interesa interactuar con gente, y igual conforme va avanzando la historia nos dan una explicación de por qué es que ella es así, o más que una explicación nos dan como varias escenas que nos dan a interpretar que pues tampoco es como que ella sea muy humana, ¿no? Solamente lo dejaré ahí. Entonces esto nos habla de que pues muy psicológico el anime, ¿no? Definitivamente. Algo que es bastante curioso es lo que les mencioné al principio, de que los EVA realmente no son robots. Eso que nosotros percibimos que es como un robot cuando vemos a alguno de los EVA no es más que una armadura que les impide hacer ciertas cosas. Están como autocontenidos. Lo que realmente son los EVA son armas biológicas. Eso suena perturbador porque realmente lo es, y a pesar de que en el anime no nos dejan muy claro qué es lo que son los EVAs, sí nos podemos dar una idea de que claramente no son robots y que tienen muchísimo más parecido con los humanos de lo que podríamos llegar a querer en un primer momento. Conforme va avanzando el anime, creo que se va poniendo cada vez más sangriento, cada vez más perturbador, de inclusive en las peleas contra los ángeles, ya que al momento de que empezamos a dilucidar de que los EVAs realmente no son robots, las peleas empiezan a ser cada vez más encarnizadas, cada vez más sangrientas y cada vez más perturbador. Es lo que está sucediendo y lo que nos están revelando acerca de la historia. El final es algo que se ha criticado mucho, o que ha estado como que en muchas opiniones acerca de la gente que ha llegado a ver el anime, y definitivamente es que el final del anime, aunque veas la película de The End of Evangelion, no es como que sea muy claro o como que te quede
muy entendido qué es lo que está sucediendo, y eso es porque pues hay muchas cosas que no te explican dentro del anime, muchas cosas que son importantes para poder entender ese final y que definitivamente debieran de haber estado ahí, las omiten por completo por alguna u otra razón que yo nunca jamás llegaré a comprender, pero que en el manga sí se explican de una forma muchísimo más certera. En el manga te explican qué son los ángeles exactamente, qué es lo que quieren hacer y cuál es la relación entre dos ángeles llamados Adán y Lilith, Adán y Lilith, y cómo se desencadena toda la historia a partir de ellos dos. Estas son cosas que, si bien se llegan a tocar de una forma bastante superficial dentro del anime, nunca te dan la información suficiente para poder conectar los puntos, y es por eso que se deja muchísima interpretación. Ese final, esa película de The End of Evangelion, definitivamente tiene cosas bastante perturbadoras, tiene cosas bastante locas, bastante drogadas si no tienes el contexto, y creo que eso es lo que hace que ese final sea bastante incomprensible y se preste a completa interpretación de cada persona que está viendo ese final y esa película específicamente, porque omiten toda la información que te podría dar más bien una idea más certera de qué demonios es de lo que está sucediendo. Sin embargo, eso no le quita como espectacularidad a todo lo que está pasando y a todo lo loco que se ve eso, pero si esperas un final entendible, un final que te quede conciencia de qué demonios acaba de pasar, no lo vas a encontrar en esta adaptación, por lo menos. No sé si en las películas que sacaron posteriormente, que tienen números de raíz cuadrada, te den una explicación muchísimo más certera de qué demonios fue lo que pasó ahí, pero siempre existe el bonito y maravilloso y concentrado de información manga de Evangelion, que definitivamente responderá a todas las dudas que posiblemente, y no posiblemente, sino que evidentemente dejó el anime. Fuera de eso, creo que es una historia bastante entretenida, bastante buena, con bastantes reflexiones que nos deja a lo largo de la historia, sobre todo de cómo es que cada una de estas personas, de cada uno de estos estudiantes, como que lidia con sus propios traumas personales, y de cómo eso es que también nos incapacita para poder interactuar en el mundo y en nuestro día a día. Ya que hay algo curioso, ya que como estos no son robots, los EVA, las personas o los pilotos que tienen que estar manejando los EVA tienen que tener una sincronización psicológica con esta criatura extrañísima, y justamente si el piloto tiene como que algún tipo de tema interno psicológico que lo esté afectando, como confianza, sentirse que no es suficiente o cualquier problema psicológico que te pueda afectar en tu día a día, se ve reflejado en la sincronización con el EVA. Esto lo que ocasiona pues definitivamente es de que el EVA no se active, ya que no podrías controlarlo porque estás incapacitado psicológicamente para hacer cualquier cosa. Esto ya nos habla de uno de los tantos temas que se habla a lo largo de todo el anime, y justamente pues es la salud mental, en definitiva, que a pesar de que físicamente estés bien, si psicológicamente tienes algún problema lo suficientemente fuerte y suficientemente importante como para que te incapacite de realizar actividades en tu día a día, pues esto también es una enfermedad, es algo que debería de tratarse, y definitivamente es algo que te debería de importar. Las emociones, por mucho que no queramos expresarlas, como también se ve muy evidenciado en cada uno de los personajes, sí nos afectan internamente, y a la larga, y si lo estamos postergando cada vez más, terminará afectando nuestro día a día, porque seremos incapaces de realizar cosas que a lo mejor en otros momentos habríamos realizado sin ningún tipo de problema. Eso no solamente nos afecta en nuestro trabajo, que eso es lo de menos, sino que nos afecta en nuestras relaciones interpersonales con seres queridos, con personas que a lo mejor pueden llegar a ser muy importantes para nosotros, pero que el momento de que no estamos bien psicológicamente no podemos tomar decisiones, no podemos pensar con claridad, y esto nos puede orillar poco a poco también de inclusive a pensar en otras soluciones que pues podrían parecer la mejor solución en el momento, pero que si te das el tiempo, si te das como que a la tarea de invertir en tu salud mental de alguna u otra forma, te darás cuenta que esas ideas, que a pesar que en ese momento parecía la mejor solución, pues termina siendo algo como más para escapar de dolor que para solucionar algo en sí. No puedo decir la palabra, pero el punto es de que desvivirse jamás es la solución para absolutamente nada. Fuera de todo eso, la historia siento que está bastante bien escrita, es una historia bastante buena, a excepción de los últimos 2 capítulos del anime original del finales de los 90, y pues esos capítulos finales que se hicieron para la película pues están bastante bien, con un final que nadie entiende porque
repito, omitieron muchas cosas, pero que pues puede ser bastante interpretativo y siento que pues eso tampoco está mal. Creo que esta historia y este anime en particular sí le podría interesar a mucha gente. Creo que no te pide nada en lo absoluto para poder entenderlo. Si bien es cierto que hay ciertos cabos que si no leíste el manga o no buscas información en internet, no vas a poder dilucidar del todo qué demonios es lo que está sucediendo en ciertas situaciones. Pero creo que a lo largo de la historia te da lo suficiente para que tú puedas crear un propio hilo conductor de ciertas cosas. Entonces no está tan mal. Entonces... pues sí, no sé, creo que sí deberían de verlo, está bastante bueno, esa es mi conclusión final, ¿no? Creo que no puedo decir nada más al respecto, la mayoría de los personajes están bastante bien desarrollados y además de la salud mental y de los problemas psicológicos y de los traumas, creo que también toca muchísimos otros temas en mayor o menor profundidad, como lo puede ser la identidad de una mujer, de cómo se divide en tres facetas diferentes, que es tu faceta como mujer, tu faceta como madre, y otra faceta que en este momento ya no recuerdo, pero pues habla de cómo es que se percibe una mujer en tres entornos totalmente diferentes, ¿no? Y cómo es que esos entornos pues sí afectan más de lo que uno podría pensar en un primer momento, en cómo es que te comportas o en cuáles se van a convertir en tus objetivos. Pero pues sí, o sea, toca como que muchos temas bastante interesantes y creo que sí deberían de verlo. O sea, creo que está bastante bueno. Sí, es increíble, definitivamente. Y creo que además de todos los temas que toca a lo largo de la historia, las batallas como cada vez se van haciendo cada vez... eso se escucha muy redundante. Como las peleas o las batallas se van haciendo cada vez más crueles en cuanto a cómo terminan, o sea, cada vez más sangrientas. Siento que pues eso también es algo impactante y que pues, no sé, siento que aporta bastante al ambiente de por sí ya apesumbrante y deteriorado y triste de la historia en general. Pero pues sí, déjenme saber en los comentarios si ya han visto este anime, si les ha llamado la atención en algún momento, o si, no sé, tienen planes de ver la nueva adaptación, de si prefieren ver las películas, o qué mensajes ustedes captaron al momento de que lo estaban viendo. Eso sería todo por este video. Me estarán escuchando en el siguiente y yo los estaré leyendo en este.